Bien, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Tengan cada una de ustedes. Lice, Johnny, perdón. Pensé que solamente estaba. Lice, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Lice, soy Katherine Morales, estoy pasando las clases desde la casa de Diana, es que en mi casa se cortó la luz, Lice. Perfecto. Muy buena la aclaración. Está bien, Lice, gracias. Gracias, Licen. Buenas tardes. Tardes. Bien, hay un grupo que tiene que presentar este proceso histórico del Estado populista. Voy a abrir la posibilidad para que compartan. Listen, buenas tardes. Soy Mayerly Listen. Teníamos que presentar lo que son las políticas del Estado oligárquico, Listen. Perdón, vas a disculpar, Mayerly. Está abierto, pueden compartir pantalla. Bueno, ahora comparto, Listen. Dame unos minutos, Mayerly. Todas las personas han participado. Sí, licenciada. Las 4 participamos en la elaboración del tema. Guárdenme unos minutos. Erika, el día viernes, perdón, y también esto va para todas las personas, tenemos la clase presencial. Sí, Licen. ¿Sí? El día viernes, por Este favor, viernes, Listen. llevar el material que te presté. Sí, Licen, sí. Eso justamente le iba a decir porque ya no sabía si teníamos presencial. Tenemos presencial. A ver si van todas, todos bien resguardados. Por si acaso ya me hice vacunar la tercera dosis. Licen, buenas tardes. Una pregunta, o sea, aparte del examen final, ¿hay una clase presencial más? Que nos han indicado que tenemos que pasar 4. En el caso que ustedes apenas hemos pasado, bueno, de octubre para esta fecha, ¿no? Apenas hemos pasado junio. Para hacer nuestra segunda y la hemos perdido una clase y con el examen final estarían las 4. Ya, Licen, solo, o sea, en mi caso, yo estoy en este grupo de exposición y como nos ha pedido exponer después de cada mes, no puedo por mi trabajo. Ya he hablado con la licenciada Quevedo. ¿Cómo hacemos? Eso. ¿Cómo hacemos? No sé si les han instruido a ustedes, pero tenemos que tomar el examen final en 2 grupos. Sí, para el examen final, sí, yo le había comentado a Licen que he pedido permiso en mi trabajo para todos los finales, pero por eso no puedo faltar más. Para el final sí voy a estar, pero usted dice de esta clase aparte, por eso la licenciada Quevedo me dijo que podía faltar a las clases. Dando algo, aclarando algunos aspectos con lo que tengo que presentar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Listo. Empiecen, por favor, entonces a compartir. Mayerly, ¿puedes hacer la presentación de tu grupo? Claro que sí, Listen. Bueno, mi grupo está compuesto por Viviana Murrio, Erika Betancourt, Tatiana Crespo y mi persona Mayerlin Alarcón. Vamos a exponer lo que son las políticas sociales en el Estado oligárquico. Esto siguiendo al tema que previamente ya se había expuesto, ¿no? ¿Continúo, Lisa? Adelante, adelante. Está bien. Bueno, primeramente vamos a presentar 2 pequeñas definiciones acerca de lo que es la política social y también el Estado oligárquico. La política social, bueno, en realidad no hay una definición exacta de lo que es la política social, pero esta es una aproximación a lo que son en realidad. Y nos dice que las políticas sociales son el resultado de la conformación, son el resultado de la confrontación de la población con el Estado.
es decir, que estas nacen a raíz de esta confrontación que existe, ¿no? Ya sea o algún malestar que tenga la población o esté en contra de de algo que esté imponiendo el Estado o manifieste alguna necesidad, ¿no? Y nos dice también que esto es con el gobierno, esa es la palabra clave, que este gobierno está formado por un grupo social que tiene el mando, ya sea por la ideología, por el factor económico y su ejercicio y el grupo mismo que conforma es delimitado, ¿no? No pueden entrar varios a ese grupo. Sino los más cercanos o los que tengan la misma estabilidad económica, o estos también pueden llegar a pertenecer a la misma clase social, ¿no? Seguidamente, las políticas sociales en el Estado oligárquico. Pediré a Michelle. Michelle no está Lisa, en mi buenas grupo, tardes, no Liz. estoy en el grupo. Sí, ¿Está? no, no. ¿No está? Maciel Dale. nos quiso decir. Está en el grupo. ¿Está? No, no será Maciel, Lisa. No. Aquí está Vivian Maciel. Ya. Sí, perdón. Está bien. Así. Ok. Buenas tardes, licenciada. Continuando con el tema, hablaré sobre las políticas sociales en el Estado oligárquico de Bolivia. Bueno, el desarrollo del capitalismo en América se define como una de las etapas de oligarquía, como aquella fase que se caracteriza por el predominio de los Junkers, que los Junkers eran personas que poseían grandes propiedades rurales donde también vivían y hacían trabajar a los campesinos, ellos con pocos derechos y recursos económicos. Y también trabajaban con la burguesía, que era como la compradora. Esta se analiza con el capital monopolítico, que estaba ubicado fundamentalmente en los sectores de actividad primaria y exportadora. Sí, para varios países latinoamericanos, este periodo fue una de las primeras fases en el desarrollo capitalista en la economía de Bolivia, ya que jamás se conoció una etapa distinta a la de la oligarquía. Inevitablemente tuvo ciertas repercusiones en la constitución de la posibilidad subordinada al capital financiero internacional, junto al cual estos se controlaron los primeros negocios privados del comercio, la banca, la producción y los minerales en Bolivia. La siguiente diapositiva, por favor. Continúa, ¿verdad, Lisa? Voy a pedirle a Tatiana, por favor. ¿Cómo, Licey? Voy a pedirle a Tatiana. Ya dicen, es que no se le escuchaba, había un ruido de fondo. Perdón. La posesión de la tierra y las leyes y decretos agrarios. Chicas, la presentación. Lo Un siento, ratito. Liz, se me puso negro la pantalla. Lo siento, ahora vuelvo a compartir. Sí, Me sí. está fallando esto. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, explicar, o sea, anticipadamente que estamos queriendo contextualizar para ver los cambios que se han suscitado. Obviamente hemos explicado que para las políticas sociales, o sea, para que nazcan, sobre todo en esta época, se tuvo que vivir un montón de injusticias para que realmente se busque un cambio que genere esto. Entonces, en esta parte estamos mostrando esto, que realmente veíamos una desigualdad en la población boliviana. Entonces, en este nuevo estado, vemos a un estado totalmente quebrado. Las minas fueron abandonadas. Y a pesar de que ya había una constitución redactada por Bolívar que esto de los tributos indígenas, la supresión de la mita, todas estas cosas se supone que no deberían existir, pero ante este estado quebrado,
se tuvo que recurrir nuevamente a la explotación del trabajo de los indígenas para sostenerse. Entonces, a finales del siglo XVIII, el tributo indígena representaba apenas el 25% de las rentas del Estado, lo que podemos ver que esto no era suficiente. Y entonces, a comienzos de la independencia, como no había otra fuente de riqueza, el tributo del indígena pasó a ser hasta el 60%. O sea, era un abuso desmedido y que realmente una vulneración total de los derechos humanos, podemos decir, de estas personas. Siguiente, por favor. En 1860, el Estado, con la recuperación de la minería, va teniendo otras fuentes de ingreso, pero con esto trae otras consecuencias que lamentablemente asaltan las tierras de los indígenas con leyes establecidas en nuestro Estado. Entonces, lamentablemente, podemos decir que los dueños de minas aparecen con más dinero. Luego hay un avance de la red ferroviaria que uno puede decir que realmente conviene a cualquier estado, ¿no? Pero lamentablemente esta fue usada para beneficios únicamente de la gente ya con bastante dinero, para enriquecerse aún más. Y otro punto es que muchos de los ricos urbanos querían tener más tierras aún. Entonces había un manejo ilegal de estas. Siguiente, por favor. Ya, a partir de esto, en 1866, el gobierno de Melgarejo ha dictado una serie de decretos y leyes que, bueno, básicamente desconocía el ordenamiento agrario y que ya durante 40 años este estaba establecido. Entonces, lamentablemente, se quitó el reconocimiento de las propiedades indígenas sobre las tierras que ya habitaban y trabajaban, ¿no? Luego se estatizaban las tierras que los indígenas ya habían heredado de sus antepasados. Y lo triste de esto fue que mediante estos decretos y leyes, ordenaron que se venda esto en subastas públicas, como ya había mencionado anteriormente, que se querían más tierras las personas que poseían grandes cantidades de dinero. Y también habría tierras a las fuerzas del libre mercado. Entonces, todo esto generó una desestabilización en la población y realmente generar bastante pobreza, y los que tenían, que era un grupo pequeño, dinero, aumentar esas riquezas. Siguiente, por favor. Le pediré, por favor, a Erika. Está bien, listo. Voy a continuar con lo que estaba explicando mi compañera. Aquí tal vez hay un error de typeo, pero es el decreto del 20 de mayo de 1866. Este decreto era básicamente como una anticipación a lo que iba a suceder, y esto era justamente la usurpación legalizada de los terrenos de la comunidad y de la esclavitud de los indígenas comunitarios o comunarios. Básicamente lo que hizo Melgarejo es aprovecharse de la ignorancia de los indígenas, ¿no? Lo que estaba explicando mi compañera hace rato, ¿no? Estatizaba las tierras y lo que hacía era adueñarse el Estado, más que el Estado, él, de las tierras, y ofrecerlas en una subasta. A esta subasta adquiría el que podía y obviamente ganaba el que más ofrecía por esto. Si bien se le otorgaba al indígena unos 3 meses más o menos para que ellos puedan regularizar lo que eran sus papeles, a veces los indígenas, porque falta de dinero o por desconocimiento, no podían acceder a lo que era la posesión de sus tierras. Entonces Melgarejo lo subastaba y adquiría dinero gracias a estas tierras, ¿no? Y él más que nada beneficiaba a lo que era su rosca, ¿no? Dentro de esta misma oligarquía que había en esta época, él beneficiaba más a su sector y a su grupo. Luego se formalizaba lo que era la existencia de los latifundios. Aquí aprovechaban obviamente los oligarcas que tenían más dinero, y así también generaban ellos mucho más tierras, y con esto atraían mucho más indígenas para su servidumbre, o sea, para tenerlos como servidumbre, ¿no? Y
existía y se ejercía lo que era la esclavitud. Los indígenas no tenían derecho a reclamar nada. Entonces, el dueño de los terrenos ejercía presión sobre ellos. Tomemos en cuenta que son oligarcas que tienen mucho poder y este poder lo ejercían no solamente a nivel de los mismos indígenas, sino también en el gobierno y a nivel económico. Ellos manejaban qué se hacía, qué no se hacía, entonces esto siempre iba en perjuicio de lo que eran los indígenas en ese momento. Siguiente, por favor. Ya en 1871, lo que va a dar el fin a la era Melgarejo va a ser el general Agustín Morales va a lograr derrotar a lo que va a ser Melgarejo tras largas luchas, ¿no? Lo que hizo más que nada Agustín Morales es engañar también, siguió el plan de Melgarejo, engañar a los indígenas, les dijo que si ellos se unían a él para poder derrocar a Melgarejo, van a poder ser propietarios de sus tierras, ellos van a poder ejercer ese derecho que tenían sobre sus tierras. Los indígenas creyeron en todo lo que Morales prometió, y posteriormente a eso se ve que no cumplió con sus palabras, sino se aprovechó de que ellos iban al frente y ellos en este caso expusieron su vida a favor de estos oligarcas que estaban por debajo moviendo todo para su interés más que nada. 3 años después, ya en 1874, el gobierno civil de Frías va a decretar una ley que es muy parecida a la que decretó Melgarejo, llamada la Ley de Vinculación de Comunidades. En esta pese a tener una transitoria legislación agraria que reivindicaba los derechos indígenas, era mentira. Él les decía que si ellos otorgaban un derecho notarial al Estado, podían ejercer ese derecho sobre su propiedad, pero sin embargo era una mentira. Lo que hacía el Estado era adueñarse de esas tierras y después venderlas al mejor postor. Entonces, básicamente cumplían con lo mismo que estaba haciendo Melgarejo anteriormente. Esta ley, además de quitarles su propiedad, les quitaba su identidad, le quitaba lo que era el conocimiento que tenían ellos sobre el ayllu, sobre su comunidad, sobre su pueblo, sobre sus creencias, ¿no? Entonces, esto básicamente les quitaba la identidad y su concepto liberal de lo que era la ciudadanía individual. Siguiente, por favor. Le pediremos, por favor, a Mayerly continuar. Sí, Lisa. Bueno, quizá para aportar un poco, ¿no? En estas dos, bueno, desde los decretos en los cuales les quitaron estas tierras a los indígenas, supuestamente era para favorecerlos a ellos, ¿no? Ellos podían ya tener el título de estas tierras, pero sin embargo las intenciones no eran para favorecerlos a ellos, sino más bien era para favorecer inclusive a un grupo reducido de oligarcas, ni siquiera a todos aquellos grupos de oligarcas. Por eso es que inclusive en la parte en la cual lanza esta ley Melgarejo, solo se benefician aquellas personas que más allegadas a él, ya sean sus amigos, sus compadres o su misma familia, y deja de lado inclusive en esta parte a otros grupos oligarcas, y es por eso que inclusive se unen junto con los indígenas y realizan cierto tipo de protestas, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver cómo estos, bueno, se podrían decir políticas que se lanzan supuestamente en beneficio, no en realidad benefician a todos. Entonces es algo para distinguir de este tipo de Estado oligarca, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición, los ferrocarriles, bueno, esto ya es los ferrocarriles, un gran tubo para sacar los minerales, ¿no? Esto ya es a partir de la construcción, de la llegada del primer ferrocarril a Bolivia, que básicamente era esto en beneficio a este grupo oligarca, ¿no? Que estaba liderado por Aniceto Arce, para que se extraiga todas estas riquezas naturales, primordiales que había en ese sector del país. La expresión patente de una economía orientada
a la exportación de materias primas. Eso es lo que era, ¿no? En ese entonces. Esto hacia los centros económicos del sistema mundial, es decir, que no beneficiaba a lo que era el país, es decir, que las materias primas de lo que había en Bolivia las sacaban hacia afuera, pero no había ningún beneficio en realidad para el país. Sí, y es por eso que mi compañera anteriormente ya mencionaba que los ferrocarriles se puede decir que sí vendrían bien, ¿no? Para el desarrollo de un país, para el transporte y todo eso, pero en realidad estos estaban limitados a sacar solamente las materias primas que se explotaban en aquel entonces. Entonces, esto no era de beneficio para el país. Y también la mayoría de los beneficios son para los capitalistas extranjeros, ¿no? Unos pocos se beneficiaban adentro del país y en este caso eran los oligarcas los que este grupo oligarca que en ese entonces estaba en el poder era el que se beneficiaba, ¿no? Ni siquiera ya otros grupos. Y también el país aparece saqueado y obviamente empobrecido, ¿no? Y no se genera ningún desarrollo, ningún beneficio para la población misma. También la oligarquía de La Plata estuvo claramente con los trazadores y propusieron ferrocarriles a cambio del litoral, porque los ferrocarriles les convenían a sus intereses para exportar su plata, ¿no? Así que en 1889 se inauguró el ferrocarril, este es el primer ferrocarril de Antofagasta hacia Uyuni, la mina principal del oligarca chuquicepeño Aniceto Arce. Sin embargo, el auge de La Plata, pues duró muy poco, ¿no? Más o menos como alrededor de un año y medio. Pues el precio internacional decayó, ¿no? Esto en la década de los 1890. Es entonces cuando comenzó a surgir el estaño, ¿no? Y es el auge del estaño como nuevo recurso para la industria moderna. Y es aquí donde nace un nuevo sector, ¿no? Que lo denominan como el nuevo proletariado aquí en Bolivia, que es el sector minero. Donde en 1910 las personas empleadas en la minería ya alcanzaban lo que son los 15,000 personas, ¿no? Que trabajaban en estas minas. Y esta se duplicó, en realidad ya estaríamos hablando de unos 30,000 para lo que sería el año de 1925, es decir, que es un gran sector. Es por eso que lo denominan el nuevo proletariado. Y también los obreros en esta parte se levantan porque se dan cuenta de aquellas vulneraciones a las cuales estaban siendo sometidos. Aquí podemos recordar, por ejemplo, en las minas del norte de Potosí, ya sea en Yayagua, en Guanuni, cómo es que ellos vivían, ¿no? Cómo estaban sometidos a hacinamiento, también a largas horas de trabajo, aparte también que la remuneración que recibían era se puede decir menor que la mínima, no tenían buenas condiciones de vida. Entonces, los obreros luchaban principalmente por mejoras en el salario, en la seguridad laboral también, porque no tenían esa seguridad. El entrar a una mina es realmente un trabajo muy riesgoso. Entonces, ellos buscaban una mejora de esto y también una reducción de lo que es la jornada laboral, ¿no? Y ya en lo que es en 1919, y por iniciativa de los trabajadores de la mina de Guanuni, que era propiedad parte de Patiño, se luchó por imponer la jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, esta conquista no se pudo lograr. Y sin embargo, en enero de 1924, entre otras reformas laborales, el gobierno de Saavedra decretó la jornada diaria de 8 horas. Esto tras a que ellos aún seguían exigiendo y presentaban estas cuestiones que ellos veían en su trabajo, que veían necesario. Entonces, a causa de eso, sí se pone
esta reducción en las horas laborales, ¿no? Pero sin embargo, esta es una realidad que, si bien sí se pone, también dependía mucho de lo que eran los mineros de aquel entonces, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar esta situación en la cual ellos estaban, en la cual ellos vivían, tampoco ellos accedían a lo que es, por ejemplo, la planificación familiar. Ellos tenían bastantes hijos a los cuales también tenían que mantener, y los salarios eran mínimos, entonces ellos mismos por propia voluntad no podían cumplir con estas 8 horas, tenían que hacer horas extra y trabajar un poco más para llegar a cubrir estas necesidades que ellos tenían, ¿no? Entonces eso es también algo para analizar. Quisiera un poco contribuir a lo que mencionas tú. En Potosí, por ejemplo, y en Oruro también, se daba al trabajador minero dos formas de remuneración. Una así en dinero, en efectivo, ¿no? Y la otra forma también era en especie. Era una forma, como tú dices, de agarrar al nuevo proletariado, en este caso a los mineros, para someterlos también a una serie de injusticias, tanto laborales como también en cuanto a sus derechos humanos. Este dinero en efectivo era mínimo, no llegaba a satisfacer las necesidades de ellos ni de su grupo familiar, que era bastante, en este caso, mayoritario, 8, 10 hijos, 12 hijos que tenían los mineros, y les daban a cambio también una forma de especie, que soportaban viviendas sociales reducidas. También les ofertaban una serie de productos en las famosas pulperías, ¿no? El pan, queroseno en aquella época, carne, y algunas cosas que inclusive eran subvencionadas por el mismo gobierno, ¿no? Pero ni aún así lograba, digamos, satisfacer plenamente todas las necesidades del minero ni de su grupo familiar. Era realmente un ultraje, una vulneración a todos sus derechos de las personas que estaban allí. Y ese grupo de mineros eran justamente los campesinos que habían migrado por encontrar mejores condiciones de vida, migraban a las minas para emplearse y trabajar ahí. Es ahí donde va surgiendo, bueno, seguramente ustedes nos van a ir comentando, es cómo va surgiendo una clase combatiente, una clase que le va poniendo frenos al gobierno oligarca. Adelante. ¿Podríamos pedirle, por favor, a Tatiana? Sí, Lice. Ya, vamos a ver otra política social que en el gobierno de Mariano Bautista se esforzó por mejorar la educación pública, ¿no? Esto fue bastante importante, ya que este sector estaba totalmente relegado y sabemos que la educación es un factor muy importante en la formación de cualquier persona. Entonces, ¿cómo se implementó esta política social? Creando nuevas escuelas e implantando nuevos establecimientos, pero ya de artes y oficios también, em, los salesianos apoyaron con esto, ¿no? Entonces fue bastante importante y también se fundó las universidades de Oruro y Potosí, que este fue otro gran paso para que las personas puedan adquirir la licenciatura. Entonces, nosotros sabemos que antes la educación en la República solo era para la élite. Y lamentablemente esta educación se centraba en la ciudad, ahí es donde se concentraba, entonces lamentablemente no había un acceso para todos. Y habían ciertas ramas que se llevaban, como la literatura, escritura, gramática, y también se dieron cuenta que con el pasar del tiempo, perdón, se necesitaba educación técnica, fomentar esta, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mano de obra lamentablemente antes era barata y es por esto que estos antecedentes entonces hacían un énfasis en esta educación técnica.
¿no? Y también vemos que antes la educación femenina estaba a cargo de las órdenes religiosas. Entonces, este avance que se hizo, esta política social en el gobierno de Mariano Baptista, se deja atrás estos puntos que acabo de exponer y que ayudaron a que se pueda estudiar, ¿no? Y esto es buscar una equidad en la población, que es lo que intenta hacer las políticas sociales, ¿no? Modificar esto. Luego, Narciso Campero, en este gobierno se fundó la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y se organizó las Cortes de Justicia, que también esto es otro punto muy importante que también se toma como una política social, haciendo igual un énfasis en el tema de la educación y también el tema de organizar las Cortes de Justicia. Obviamente es un paso importante para que no sea una justicia a mano, ¿no? Sino que algo legislado y algo correcto que igual pone en situación de igualdad y equidad a la población en general, sin hacer discriminación. Luego, continúo, ¿no, Lice? Voy a pedirle, por favor, a Vivian. Ok, Lisa. Continuando con Gregorio Pacheco. Él realizó la modernización del país con la instalación de la luz eléctrica en la ciudad de La Paz y el telégrafo que conectó al país con el mundo a través de una línea internacional del Perú, que es un punto importante. Y también él fundó el Puerto Pacheco, que más tarde cayó en manos de Paraguay. También la constitución del centro psiquiátrico en Sucre, que hoy lleva su nombre. Continuando con Aniceto Arce, que él creó los de bancos como el hipotecario nacional, el crédito hipotecario nacional de Bolivia, y la implementación de carreteras asfaltadas. Sin embargo, la educación ha sido limitada. Como pueden ver en nuestras imágenes, para poder comprender, la educación en la República solo era para la élite y estas estaban concentradas en la ciudad, donde se trabajaba la lectura, la escritura, la gramática y la literatura. En la educación técnica, a finales del siglo XIX, se necesitaba mano de obra barata y calificada. La educación de la mujer, como dijo Tatiana, esta se hace cargo de las órdenes religiosas. En la educación era específica, que era formar las amas de casa. La realidad de la educación del campesino, esta que fue en el siglo XIX, el indígena estaba relegado de la educación estatal. Los verdaderos cambios llegaron a finales del siglo. Y la realidad de la sociedad femenina de Bolivia, ya que en Bolivia, como en el resto del mundo durante el siglo XIX, las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Y eso sería todo, Lice. Eso sería todo. A ver, voy a pedirle a Tatiana, tal vez una pequeña conclusión, Tatiana. Ya. Sí, Licen, que en realidad entender las políticas sociales en cualquier momento de cualquier estado es fundamental, ¿no? Porque lo que se busca con las políticas sociales es mejorar las condiciones de vida de la población, pero ¿a través de qué? De que haya un equilibrio y que todas las clases sociales estén basadas en una participación de igualdad. Entonces, ver nuestra historia de nuestro país es fundamental para ver qué procesos se han dado y cómo han ido surgiendo estas políticas sociales a través de estas desigualdades. Entonces, nosotras como trabajadores futuras trabajadoras sociales, es importante entender el tema de las políticas sociales y ser voces, partícipes, activas de
la búsqueda de estas políticas sociales para nuestra población en general. Entonces, mirar hacia atrás, qué es lo que estamos haciendo, solo nos ayuda a ver cómo podemos ir mejorando día a día para buscar esta igualdad en la población en general. ¿Alguien más del grupo quiere concluir con alguno? Yo, Licen, tal vez para acotar un poco, vemos cómo, bueno, a partir de lo que acabamos de explicar, vemos cómo es que el proletariado, en este caso hablando específicamente de la oligarquía, es el que a través de su reclamo, de su exposición de las necesidades que tiene, es que llega a hacerse escuchar. Si bien la parte del grupo oligarca no es que ayuda legítimamente y crea estas políticas ya tanto de educativas, económicas, judiciales, lo hace de buena manera, sino más bien para que ellos también beneficiarse por este lado. Vemos que si no es por el reclamo de las personas, del pueblo, de los indígenas, no son escuchados. Es tan importante que recalcar eso a través, por ejemplo, los mineros, cómo es que ellos a través de sus reclamos de las necesidades que estaban sufriendo, que no les alcanzaba la pulpería, que no les alcanzaba el sueldo, o el dinero que les daban extendidas horas de trabajo, es que ellos llegan a hacerse escuchar y vemos que a través de la historia ellos logran reivindicar sus derechos, ¿no? Entonces vemos que es importante la parte de hacerse escuchar en en los sectores vulnerables. Y ahí un poco podríamos rescatar lo que vimos con Jorge Parodi, ¿no? Que las políticas sociales van surgiendo debido a estas luchas incesantes de los sectores más vulnerables. En aquella época nuestro Estado estaba, bueno, mal manejado económicamente, mal administrado. Tanto los poderes, en este caso del Estado, estaban en manos del aparato gubernamental. Y ahí tenemos que decir que ha habido un gran descuido en favorecer, en proteger, en cuidar a la población. Y ahí van surgiendo iniciativas más bien de un contenido más privado. También surgen iniciativas de la Iglesia Católica y de otros grupos también religiosos que tratan de dar una atención asistencial a las personas